Durante mucho tiempo, las mujeres han sido reprimidas, atacadas, subestimadas y violentadas, pero Hipatia de Alejandría rompió todos los moldes. Fue filósofa, astrónoma, matemática, mística, y sobre todo, una buscadora incansable de la verdad. En una época dominada por la ignorancia, su sabiduría fue un faro que el fanatismo religioso no pudo tolerar. Hoy hablaremos de su vida, de su legado y de su brutal final. Porque olvidarla es traicionar la luz del conocimiento. Nacida en Alejandría alrededor del año 355 después de Cristo, Hipatia fue hija de Teón, un erudito respetado que enseñaba en el Museo de Alejandría, aquel santuario de sabiduría que albergaba la gran biblioteca, símbolo del conocimiento humano. Desde pequeña, Hipatia fue introducida en el universo del pensamiento, la lógica, los astros, las matemáticas sagradas y la filosofía. No fue criada como una mujer común de su tiempo. Su educación no fue una imposición social, sino una iniciación. Teón no solo le enseñó números, le mostró el alma del universo a través de la geometría. Le habló del orden invisible que rige los cielos y los cuerpos. Hipatia no solo aprendía, absorbía, cuestionaba, tejía conexiones. Fue una hija de la razón y de la contemplación, pero también del silencio interior. Muchos olvidan que la verdadera filosofía nace no solo del logos, sino del misterio. Y Hipatia, sin duda, fue una iniciada en los misterios del cosmos. En una sociedad donde las mujeres eran silenciadas, Hipatia se convirtió en maestra. No de cualquiera, sino de las mentes más brillantes de Alejandría. Enseñaba en el museo, pero también caminaba por las calles envuelta en una túnica blanca, como símbolo de pureza del pensamiento. Sus alumnos la seguían como discípulos a una sacerdotisa del saber. Y en muchos sentidos, eso era una guía entre lo visible y lo invisible. Porque su enseñanza no era solo teórica, era transformadora. Sus clases incluían astronomía, matemáticas, geometría euclidiana, filosofía neoplatónica, pero también enseñaba a pensar, a cuestionar, a mirar el alma del universo. Hipatia creía que el alma y el cosmos estaban conectados, y que conocer el orden celeste era también conocerse a uno mismo. Como decían los antiguos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y sin embargo, cuanto más brillaba su luz, más molestaba a las sombras. Alejandría, en ese tiempo, era un campo de batalla espiritual. Los últimos resplandores del mundo clásico intentaban sobrevivir mientras el cristianismo crecía con fuerza, pero ya deformado por intereses políticos y dogmas impuros. El mensaje original de amor fue reemplazado por estructuras de poder, y lo que antes era una revolución interior, se convirtió en una herramienta de represión. Hipatia representaba todo lo que ese nuevo orden temía: la sabiduría libre, la mujer empoderada, el pensamiento no controlado, la conexión directa con el misterio. Ella no necesitaba intermediarios. Era peligrosa no por sus palabras, sino por lo que despertaba en los demás. Y eso, para el fanatismo, es intolerable. Muchos de sus enemigos eran líderes cristianos radicales, como Cirilo, obispo de Alejandría, que veía en Hipatia un obstáculo para el poder absoluto de la Iglesia. En realidad, no era una lucha entre religiones, sino entre dos formas de ver el mundo, la del conocimiento y la del control, la de la libertad del alma y la del encierro en el dogma, la de la luz y la de la sombra. La historia oficial ha sido mutilada. Se ha intentado presentar a Hipatia como una simple profesora asesinada en una revuelta. Pero eso es una mentira. Su asesinato fue un ritual de odio, un intento desesperado por apagar la llama eterna del conocimiento. Fue un crimen contra la conciencia. Pero antes de hablar de su final, volvamos a su mente. Hipatia escribió tratados sobre álgebra, comentarios sobre Ptolomeo, desarrolló instrumentos como el astrolabio y el hidroscopio. Se adelantó siglos a su tiempo. Y sin embargo, no reclamó fama. No quería ser adorada. Solo buscaba comprender. Ese tipo de almas raras, puras, inquebrantables, son las que cambian el mundo, o son destruidas por él. Era seguidora del neoplatonismo, esa corriente que decía que todo emana del uno, una fuente divina de la que surge el alma, la materia, el universo entero. Y si todo emana del uno, entonces todos estamos unidos. No hay separación. Esa visión unía ciencia y espiritualidad. Era el puente entre el intelecto y el alma. ¿Cómo no iban a temerle? ¿Cómo no iban a odiarla quienes solo querían dividir? Hipatia también hablaba de la importancia de la virtud. No como moral rígida,
sino como elevación del ser. Para ella, vivir bien era vivir en armonía con el cosmos. Y eso implica pensar, sentir, actuar con conciencia. No basta rezar, no basta obedecer. Hay que despertar. Y esa es la palabra que más define a Hipatia, despertar. Porque quien despierta ya no puede ser manipulado. Ya no teme, ya no se somete. Y por eso, tarde o temprano, lo quieren silenciar. Alejandría ardía. No en fuego, sino en conflicto. La ciudad que alguna vez fue el crisol del conocimiento del mundo, ahora se hundía en la intolerancia, la polarización y el miedo. Cristianos, judíos y paganos vivían una tensa convivencia, pero el ascenso del poder eclesiástico había convertido la ciudad en un campo de purgas y fanatismo. Y en medio de ese caos, una mujer seguía hablando de amor por el conocimiento, de armonía con el cosmos, de virtud interior. A los ojos del nuevo orden, Hipatia era una bruja. Y no por hechicería, sino por el poder que tiene la sabiduría verdadera sobre las mentes y los corazones. Un poder que ningún templo puede controlar, que ninguna doctrina puede encerrar. Porque ella no profesaba una fe, vivía una filosofía. No dictaba mandamientos, sino que enseñaba a cuestionarlos. Cirilo, el obispo de Alejandría, encarnaba esa nueva iglesia sedienta de poder. Bajo su mandato se persiguieron a judíos, se impuso la supremacía cristiana y se destruyeron centros de saber. Y aunque nunca se ha podido comprobar que él diera directamente la orden de matar a Hipatia, su discurso incendiario fue suficiente para avivar la hoguera del odio. Fue así como un grupo de monjes fanáticos, conocidos como parabolanos, hombres que decían servir a los enfermos, pero que en realidad funcionaban como brazo armado del clero, tomaron una decisión brutal. El conocimiento debía morir. Y con él, su símbolo viviente, Hipatia. El día de su asesinato no fue un simple linchamiento. Fue una ejecución pública, ritual, simbólica. La interceptaron mientras volvía a casa. La arrastraron de su carruaje, la desnudaron en plena calle, como se despoja de dignidad a quien representa la virtud. La llevaron a una iglesia. Sí, a un templo de Dios. Allí, la golpearon con tejas rotas, la desgarraron con conchas afiladas, y finalmente, desmembraron su cuerpo. Su carne fue quemada, como si intentaran borrar su existencia del mundo. Y sin embargo, no lo lograron. Porque hay cuerpos que mueren, pero almas que arden para siempre. Y la de Hipatia es fuego eterno. ¿Qué tipo de ignorancia ciega debe poseer un hombre para justificar el asesinato de una mujer sabia, noble, que jamás le hizo daño a nadie? ¿Qué clase de fe lleva a convertir la sabiduría en enemigo? Lo que se hizo con Hipatia fue más que un asesinato. Fue un intento de borrar la memoria de una civilización que aún creía en la luz. Alejandría, la ciudad que había sido hogar de la biblioteca más grande del mundo, vio como sus últimos sabios eran acallados. Y con ellos, el espíritu del pensamiento libre fue sofocado. Pero la historia, aunque escrita por los vencedores, no pudo sepultar a Hipatia del todo. Su nombre siguió susurrando a lo largo de los siglos, como eco de una llama que no se apaga. Muchos filósofos posteriores, como Giordano Bruno o Spinoza, beberían de las mismas fuentes que ella defendía. Y como ella, serían perseguidos. La historia del pensamiento es también la historia del sacrificio. Porque la verdad, cuando se alza sin miedo, siempre incomoda. Una de las frases que más se le atribuyen a Hipatia dice: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Esa frase, por sí sola, es dinamita contra el sistema, porque un alma que piensa es un alma libre, y un alma libre no se puede poseer. Y eso es lo que más temen los sistemas de poder, no a los rebeldes violentos, sino a los pensadores silenciosos que siembran conciencia. Hipatia no hablaba de religión, hablaba de verdad, no de fe ciega, sino de contemplación. Y eso es algo que ni muchos religiosos ni muchos ateos comprenden, que la sabiduría verdadera trasciende el nombre de los dioses. No es cuestión de en quién crees, sino de cómo vives, de cuánto entiendes, de cuán despierto estás. En el fondo, Hipatia fue una alquimista, no de metales, sino de almas. Convertía la ignorancia en comprensión, el miedo en curiosidad, el caos interior en armonía. Y por eso, sigue viva en cada persona que busca más allá del velo, en cada ser que, en medio de la oscuridad, elige encender su propia luz. ¿Y qué aprendemos de su historia? Que el conocimiento puede ser peligroso, pero solo para quienes prefieren el rebaño a la libertad.
que la ignorancia es capaz de destruir templos y cuerpos, pero nunca el espíritu de quienes se atreven a pensar por sí mismos, que la muerte no es el final cuando se vive con propósito, porque Hipatia no murió, la mataron, pero su esencia trasciende el tiempo. Hipatia representaba algo mucho más grande que ella misma. Su figura se convirtió en el umbral entre dos eras, la luz del mundo antiguo, que aún conservaba la chispa de los misterios, y la sombra de la Edad Media, que se avecinaba con cadenas, hogueras y silencios impuestos. Pero no nos equivoquemos. La historia de Hipatia no es solo un relato de mártir, es una advertencia, una señal para todos los tiempos, un espejo que revela lo que ocurre cuando el dogma asesina la duda, cuando la fe ciega se impone sobre el razonamiento lúcido, cuando la histeria colectiva calla al individuo pensante. Años después de su asesinato, el eco de su vida seguía palpitando en las entrañas de los alquimistas, los místicos y los iniciados que estudiaban en secreto los saberes antiguos. Porque Hipatia no solo enseñó geometría y astronomía, enseñó la comunión entre el alma humana y el universo. Era una guía, un puente entre la razón y lo divino. Y eso no podía ser tolerado por quienes querían un rebaño obediente, no una humanidad despierta. ¿Quién era Hipatia realmente? No solo la hija de Teón, no solo una matemática o filósofa. Era una sacerdotisa del conocimiento, una iniciada de los misterios órficos, una transmisora de los saberes pitagóricos y platónicos. Sabía que el alma es inmortal, que el universo vibra en armonía matemática, que todo lo que es visible es apenas un reflejo de un orden más alto. Era ciencia, pero también trascendencia. Era mente, pero también espíritu. Por eso su figura despierta algo más que admiración. Despierta una memoria profunda, arquetípica, porque todos llevamos dentro una Hipatia, esa parte de nosotros que busca, que cuestiona, que no se conforma con lo que le dicen. Esa parte que fue crucificada en algún punto de nuestras vidas, por la ignorancia, por el miedo, por la mediocridad del entorno. El asesinato de Hipatia no fue un accidente de la historia. Fue un símbolo, un ritual siniestro en el que el fanatismo mató a la sabiduría. Una escena que se repite aún hoy, en otras formas, con otros nombres, en cada rincón del mundo donde pensar libremente es un acto de rebeldía. Y es que, ¿cuántas Hipatias han sido silenciadas en nuestra historia? ¿Cuántas voces femeninas han sido apagadas por el rugido de las instituciones patriarcales, religiosas o académicas? ¿Cuántas mujeres sabias fueron tildadas de locas, de herejes, de brujas, simplemente por ver más allá del velo? Hipatia no fue la primera, ni sería la última. Helena de Constantinopla, Juana de Arco, Hildegarda de Bingen, Giordano Bruno, incluso Sócrates, todos fueron portadores de una luz que el mundo no supo comprender. Porque la verdadera sabiduría es peligrosa. Y no porque destruya, sino porque transforma. Pero hay algo que ni la muerte puede detener, el despertar. Porque cada vez que alguien se pregunta, ¿por qué? Cada vez que alguien lee, que se instruye, que busca en vez de repetir, Hipatia revive. Y su voz, quebrada entre las piedras de la iglesia donde la descuartizaron, vuelve a resonar en la mente de quien elige pensar. No estamos aquí solo para admirar su figura. Estamos aquí para encarnar su espíritu, para defender el derecho a la duda, a la búsqueda, al pensamiento independiente. En un mundo donde la ignorancia sigue siendo premiada y la verdad silenciada, necesitamos más Hipatias, más almas valientes, luminosas y filosóficas que no teman al juicio de los mediocres. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Sigues repitiendo discursos ajenos o ya comenzaste a pensar por ti mismo? ¿Sigues culpando al sistema o ya elegiste encender tu propia antorcha en medio de la caverna? Porque si algo nos enseñó Hipatia, es que no basta con saber. Hay que vivir como sabios, con coherencia, con compasión, con valentía, con amor por la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque nos ponga en peligro. La historia no es solo lo que pasó, es lo que aún nos está pasando, y mientras el mundo siga matando a sus sabios, seguirán naciendo más. Hipatia vive. Hoy, siglos después, seguimos viviendo las consecuencias de ese crimen. El asesinato de Hipatia no solo fue el fin de una vida brillante, fue la clausura simbólica de una era de pensamiento libre. Un corte brutal que desconectó al ser humano de su herencia espiritual más luminosa y de su capacidad para cuestionar, para investigar, para maravillarse. ¿Y sabes qué fue lo más aterrador? Que sus asesinos creían estar haciendo lo correcto, convencidos de que servían a Dios,
destruyeron a una hija de la sabiduría. Esa es la tragedia del fanático. Cree que su ignorancia es virtud, que su violencia es justicia, que su oscuridad es luz. Y en esa arrogancia, arrasa con todo lo que no comprende. El cuerpo de Hipatia fue despedazado, pero su legado, no. Su luz quedó oculta, no extinguida. Como una chispa en el viento, buscó nuevos refugios, en los manuscritos ocultos, en los códices prohibidos, en los sueños de los alquimistas, en los símbolos de los ocultistas. Hipatia se convirtió en arquetipo, la sabia silenciada, la maestra del alma, la voz de la razón que el mundo moderno necesita desesperadamente recuperar. Y aquí estamos tú y yo, evocándola. No como mártir, sino como símbolo. No como víctima, sino como guía. Porque toda esta historia, oscura, cruel, sublime, tiene una enseñanza que va más allá de lo evidente. La verdad es peligrosa, sí, pero necesaria. La sabiduría es fuego, y quien se acerca, arde, pero también se ilumina. Los antiguos sabían que el conocimiento no es neutro. Por eso lo guardaban en templos, lo envolvían en símbolos, lo transmitían solo a los iniciados. Porque el que comprende las leyes del cosmos puede liberar o destruir. Hipatia lo sabía. No era simplemente una científica, era una sacerdotisa del Logos, una transmisora del orden sagrado del universo. Y esa sabiduría aún vive, esperando a quienes se atrevan a buscarla. No está en las universidades, ni en las iglesias, ni en las redes sociales. Está en el silencio, en la contemplación, en la meditación profunda, en los libros olvidados, en los rincones del alma donde nadie más quiere mirar. Vivimos en un tiempo donde todos hablan, pero pocos comprenden, donde todos opinan, pero pocos se atreven a saber, donde la verdad se ha convertido en una herejía moderna, y la ignorancia, en una moda aplaudida. Por eso este canal existe. Por eso tú estás escuchando esto. Porque en algún rincón de ti, arde la misma llama que Hipatia protegía. Y no, no es fácil. Ser diferente nunca lo fue. Pensar es un acto de valentía. Dudar es un acto de rebelión. Sentir lo sagrado detrás del caos de la vida, es un acto de locura para el mundo moderno. Pero ese es nuestro llamado. El mismo que escuchó Hipatia, el mismo que escucharon los sabios, los poetas malditos, los herejes, los iniciados. No vinimos aquí a repetir. Vinimos a despertar. Y despertar, duele. Porque la verdad no acaricia, sacude. No entretiene, transforma. No se vende, se vive. Por eso pocos la buscan. Por eso Hipatia fue asesinada. Pero tú estás aquí. Y quizás, solo quizás, eso significa que también eres parte de esta estirpe. La que no se conforma, la que no se calla, la que recuerda, la que arde. Así que en honor a Hipatia, no repitas como loro, piensa como sabio. En honor a Hipatia, no adores la ignorancia. Busca la verdad aunque te tiemblen las piernas. En honor a Hipatia, no vivas como muerto. Despierta, vibra, ama, estudia, cuestiona. Y si es necesario, arde. Porque mientras el mundo se entretiene con banalidades, los hijos de la sabiduría están despertando. Y tú, acabas de recordar quién eres. El alma de Hipatia, como la de tantos sabios y sabías silenciados, sigue susurrando a través del tiempo, buscando resonar en corazones listos para recordar. Porque este no es solo un homenaje a su vida, es un llamado a la tuya. A tu despertar. Ella no solo fue una mujer brillante, fue un símbolo. Una flama que encendía otras flamas. Y cuando el mundo la apagó con violencia, creyó haber vencido. Pero el alma no muere con el cuerpo. La sabiduría enterrada florece en lo oculto, se transforma, y resurge cuando menos lo esperan. Quizás hoy, en este momento exacto en el que tú escuchas estas palabras, Hipatia vuelve a vivir a través de ti. No como un recuerdo, sino como una fuerza. Como esa voz interna que te pide dejar de perder tiempo, de repetir lo que te imponen, de vivir anestesiado por la rutina y la mediocridad. Hipatia representa el alma indomable del buscador, del iniciado, de quien no se arrodilla ante el miedo ni la ignorancia, de quien se atreve a preguntar, a sentir lo invisible, a leer entre líneas, a meditar en medio del caos, a ver donde otros solo duermen. Su muerte fue brutal. Y sí, fue un crimen cometido por religiosos ignorantes, por fanáticos que vestían túnicas pero estaban vacíos de espíritu. Su sangre fue ofrecida en el altar de una fe sin alma. Una fe que, en su afán por dominar, perdió todo rastro de divinidad.
Y no es necesario ser religioso para caer en lo mismo. Cada vez que repetimos lo que otros dicen sin investigar, cada vez que aplaudimos sin pensar, cada vez que señalamos al que piensa diferente, cada vez que rechazamos lo profundo por preferir lo fácil, asesinamos un poco a Hipatia dentro de nosotros. El conocimiento verdadero siempre ha sido perseguido, porque libera, porque te saca del rebaño, porque convierte al esclavo en rey de su mundo interno. Y eso es peligroso para cualquier sistema que quiere controlarte. Por eso, si algo dentro de ti ardió al escuchar esta historia, no la apagues. No dejes que sea solo otro vídeo más. Haz algo. Estudia. Medita. Observa. Cuestiona. Toma el timón de tu vida. Conviértete en un faro. No repitas. No duermas. No te arrastres. Porque no vinimos a esta tierra a obedecer ciegamente. Vinimos a recordar quiénes somos. Vinimos a brillar, aunque nos odien por eso. Vinimos a incomodar con nuestra lucidez. Vinimos a ser lo que Hipatia fue, una amenaza para los sistemas impuestos y creencias obsoletas. Y si has llegado hasta aquí, no estás solo. Nos estamos encontrando. Porque cuando la verdad resuena, las almas despiertan. Y tú, acabas de hacerlo. Durante siglos quisieron silenciarla, pero su voz resuena hoy a través de ti. Si este mensaje encendió algo en tu interior, no lo dejes morir. Comparte este vídeo con quienes están listos para despertar, dale like, suscríbete para seguir explorando las verdades que el mundo teme. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por buscar. Nos vemos en el próximo viaje.